Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos a su programa Conectando con la Palabra. Nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. En el día de hoy cerraremos un ciclo. Daremos fin a esta temporada. Y quiero iniciar nuestro programa agradeciendo a Dios por guiarnos, por enseñarnos y acompañarnos en aproximadamente año y medio. Personalmente, vuelvo a testificar que como anfitrión he sido enormemente bendecido en cada programa. Dios ha usado a todos los pastores que han estado con nosotros como instrumentos útiles en su mano, para que juntos podamos ver la suficiencia de la palabra de Dios en cada situación que nos toque vivir. Dios ha sido el arquitecto de este ministerio. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer y lo ha hecho por su buena voluntad. ¿Cuál ha sido nuestro deseo? Que solo Él, Dios, sea glorificado. Nuevamente, en el día de hoy, quiero darle la bienvenida a dos personas que Dios ha usado para bendecirnos en esta maravillosa aventura de estar conectados con la palabra. Bienvenido al pastor Eduardo Saladín y al pastor Luis Méndez. Gracias, Daniel. Un placer, como siempre, estar aquí. Gracias. Igualmente un gozo poder participar juntos hoy. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo quisiera iniciar con la primera pregunta al pastor Saladín. Pastor, haciendo un recordatorio de los temas que hemos abordado, usted nos enseñó por medio de la palabra que como cristianos debemos procurar someter nuestros planes a la voluntad de Dios. También nos habló que Dios tenía control de todo lo que sucedía en nuestra vida y que debíamos aprender en cualquier situación que tuviéramos que vivir, enfrentar, pues estar contentos. También aprendimos en la palabra cómo enfrentar el rechazo y el maltrato, la soledad, cómo cultivar el dominio propio, que era posible decirle no a las tentaciones. También estudiamos principios para la solución de conflictos, para una comunicación efectiva, para dar un buen uso de nuestro dinero. Usted también nos mostró por medio de la palabra cómo vencer la ansiedad, el orgullo, la impaciencia, el estrés, la ira. Finalmente vimos que era posible domar la lengua y a mí me encantaría saber de todos esos estudios que Dios le permitió ser un instrumento, ¿cuál fue el que Dios más usó para trabajar en su propio corazón? Bueno, Dios siempre utiliza, Daniel, la palabra de Dios y trabaja de una u otra forma en nuestros corazones. Pero de esos estudios, el que Él más utilizó fue el de la ansiedad. Yo te había dicho que durante muchos años en mi vida, en mi juventud, luego estando recién casado y al principio cuando conocí al Señor, yo tenía mucha ansiedad, aunque muchas personas no me lo creen porque dicen que yo soy muy calmado, pero yo tenía mucha inquietud por las cosas del futuro. Yo era de lo que decía, y si sucede esto, si sucede aquello, si me enfermo, si tengo problemas en mi negocio, si tengo algún problema en mi matrimonio. Y todas esas cosas me tenían siempre con bastante ansiedad. Hasta que fui a la palabra de Dios y empecé a estudiar este tema de una manera más detenida. Y por ahí, Daniel, fue que yo empecé a estudiar consejería bíblica de una manera sistemática. Textos como el del Señor en el Sermón del Monte que nos dicen que no debemos afanarnos por nuestra vida, por qué hemos de comer, por qué hemos de beber, ni por qué hemos de vestir. Porque la vida no es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Cuando yo vi que el Señor nos da un mandato a no estar afanados, como nos dice en Mateo que nuestro Padre Celestial tiene control de todo, eso me ayudó en gran manera, óyeme bien, Daniel, en gran manera a empezar a vencer esa ansiedad que me corroía.
Porque esa ansiedad no era más que incredulidad, era el no confiar en las promesas de Dios en mi vida, era no ver a ese Dios soberano que está guiando mi vida, la mía, ¿verdad? Como su hijo, como guía la vida de todos los cristianos. Cómo ese Dios soberano controla todas las cosas y Él nos está guardando hasta el día que estemos en su presencia. Entonces, cada vez que venían esos pensamientos a mí, Daniel, como compartimos en uno de los programas, yo trataba de aplicar todas esas promesas de la palabra de Dios para combatir la ansiedad. Y te puedo dar como testimonio que Dios utilizó su palabra aplicada en el poder del Espíritu Santo para poder combatir esta ansiedad. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es maravilloso pues entender que independientemente de que nos toque compartir, que nos toque recibir, siempre hay que ver la palabra de Dios hablándonos a nosotros de manera particular, porque generalmente lo que vemos es quién está aquí o quién le mando el programa para que lo oiga o quién está en la iglesia en el día de hoy. Sin embargo, Dios quiere hablarnos primeramente a nosotros. Pero yo quisiera ahora pasar con el pastor Méndez. Pastor, en su caso, usted en los estudios que dio nos recordó que nuestra verdadera identidad estaba en Cristo. Que como cristianos debíamos anhelar pasar tiempo con Dios. Nos exhortó a ser diligentes en imitarlo. Nos recordó que nuestro propósito era glorificarle. Que si queríamos una transformación en nuestro corazón debíamos llenarnos de la palabra, que esa palabra nos permitiría tomar decisiones sabias, que confiar en esa palabra nos daría paz en un mundo hostil, que esa palabra nos ayudaría a tener paz aún en medio de una pérdida, que Dios nos da una oportunidad de crecer aún en medio del sufrimiento, que en esos momentos donde no sentimos fuerzas podemos clamar a Dios porque Él tiene poder de levantarnos. Gracias de verdad por recordarnos la importancia que tenemos en nuestro día a día de estar conectados a la palabra. Gracias por recordarnos la palabra de Cristo donde Él decía, separados de mí nada podéis hacer. Y vimos en el último estudio el poder que tiene esa palabra. De todos esos temas que pudimos compartir en este programa, ¿cuál podría decirnos usted que Dios usó para trabajar su propio corazón? Mira, Daniel, todos los estudios relacionados al impacto de la palabra de Dios en nuestro corazón siempre son de gran bendición para mí. Yo creo que de esos que señala, hay dos especialmente que me resultaron especialmente de luz, de iluminación. Uno fue los temas relacionados al sufrimiento. Obviamente en el contexto de esta crisis pandémica en los últimos 18 años, que ha sido de hecho básicamente el alcance que ha tenido este programa. 18 meses, pastor, 18 meses porque... Exactamente. Entonces yo creo que si hay un tema que todos nosotros nos hemos visto inmediatamente involucrado, es el sufrimiento, y como pastor, como esposo, como padre, como ser humano, el sufrimiento son de los grandes desafíos. Yo no sé por qué, aún cuando la palabra es tan precisa y es tan clara, nos cuesta mucho aceptar el sufrimiento. Nosotros siempre tenemos la tendencia de ver el sufrimiento como un accidente en nuestras vidas. Nosotros no estamos preparados para sufrir, no, le tenemos terror a sufrir. Sin embargo, es muy consolador que en la palabra hay un espacio que el sufrimiento ocupa para esa obra de santificación. Entonces, todos esos textos involucrados, estudiando, fue un manjar para mi alma, porque son los textos que debo de llevar mi corazón a descansar en medio de tantos desafíos. Así que el tema del sufrimiento siempre ha sido un tema de especial impacto para mí en eso. Y también, por el otro lado, ese último estudio que hicimos, Daniel, donde hablábamos de el poder que tiene la palabra, especialmente en nuestro diario vivir, a mí me impactó mucho la riqueza que tiene la palabra de Dios. Y ese estudio del Salmo 19, donde veíamos enumerados
todos esos efectos en el alma, como es esa palabra que restaura el alma, hace sabio al sencillo, es esa palabra que alegra el corazón, que alumbra los ojos. O sea, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión, es muy bueno recordar que la palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, y que son deseables más que el oro. Una cosa, Daniel, que hablábamos mucho es, ¿por qué no es tan deseable para nosotros esa palabra cuando es una de las características que Dios declara acerca de eso? Son más dulces, somos amonestados en guardarlo, hay grande galardón. Y es un espejo para el alma porque dice que nos ayuda a entender nuestros propios errores y a discernirlo, especialmente el pecado de soberbia. Entonces, ese estudio fue de especial impacto para mí, porque yo creo que todos nosotros debemos abrazar esa misma resolución del salmista cuando él dice que sean gratas la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hay una riqueza única en la palabra de Dios que nosotros necesitamos discernir, y por eso ese estudio fue de especial bendición para mi alma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que entretenerse en un mundo que va tan rápido es muy fácil. Es muy fácil. Todos los días tenemos tanta información que no podemos concentrarnos mucho y perdemos el norte, perdemos ese deseo de estar conectados con la palabra. ¿Qué recomendaciones prácticas nos pueden dar ustedes a todos nosotros? Y quisiera empezar con el pastor Saladín, para nosotros en el día a día continuar conectados con la palabra. Yo retomaría lo que dijo el pastor Luis en relación a, para yo estar conectados en la palabra, yo tengo que amar esa palabra, pero tengo que tener la convicción que esa es la palabra de Dios. Como dice el Salmo 19 del que Luis hablaba, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y empieza a dar muchos de los atributos de esa palabra. Entonces, si yo quiero crecer en mi vida cristiana, yo debo estar conectado a la palabra, pero debo desarrollar esa convicción de que esa palabra es confiable, que esa palabra es inspirada, respirada, si podemos decirlo así, por Dios, que esa palabra no solamente es suficiente para hacernos sabios para salvación, sino que esa palabra también es la palabra que me enseña, que me redarguye, que me corrige, que me instruye en justicia. Entonces, ¿qué recomendación práctica? Primero, tener clara esa convicción de la cual nos habla el pastor Luis, y entonces desarrollar hábitos de lectura de esa palabra diariamente, de meditar en esa palabra, Daniel, de memorizar esa palabra cada día. Una vez yo le preguntaba a un pastor qué él hacía en su tiempo devocional, en su tiempo que él apartaba para estar con Dios. Y él me decía, mira, Eduardo, yo leo la palabra hasta que veo que Dios me habla en el sentido de que hay un principio allí que debo aplicar a mi vida, una promesa, o hay algún pecado que yo debo confesar, algún ejemplo que yo debo seguir. Entonces, yo creo que uno de los problemas de esta generación, Daniel, es que con la rapidez que caminamos, la rapidez que nos impone la vida diaria, nos impide muchas veces, nos distrae de sacar un tiempo cada día para estar en la palabra, leyendo esa palabra, nutriéndonos de esa palabra. Y te digo algo más, orando a Dios con esa palabra que Él nos habla a nosotros cada día, reclamando esas promesas, como te decía, confesando pecados, pidiéndole al Señor que nos muestre los ejemplos que Él quiere que sigamos en su palabra. Y hay algo muy importante también. Debemos identificar, Daniel, aquellas áreas de lucha. Tú has mencionado muchos temas que el pastor Luis trató, temas que yo también traté,
y cada uno nos identificamos en mayor o menor manera con muchos de esos temas en los cuales, vamos a decir de esta manera, tenemos lucha. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar esos textos que se han dado, memorizarlos y tomar los principios que se nos han enseñado de cómo combatir esos pecados en nuestras vidas, cómo despojarnos de ese viejo hombre, cómo renovarnos en la palabra, cómo vestirnos del nuevo hombre. O sea que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Ahora, para estar conectados, repito, con la palabra, debemos estar en la palabra siempre que sea posible, meditando en la ley de Dios, siempre que tengamos la oportunidad. Y para eso debemos desarrollar esa convicción de que es la carta de Dios para mí y que Dios cada día, en cada momento, quiere dirigirme a través de su palabra. Amén, amén. Pastor Méndez, ¿qué podríamos añadir a esas recomendaciones que el pastor Saladín acaba de compartir con nosotros? Ese es el problema, que después que el pastor Eduardo habla, ¿qué es lo que usted va a decir? O sea, ahí Daniel, esa fue mi queja todo el tiempo, porque tú pones al pastor Eduardo adelante, entonces ya uno queda, ¿qué es lo que le vamos a añadir a palabras de tanta sabiduría? Pero una cosa que el pastor Eduardo decía, y yo enfatizo, es orar. Y orar, ¿por qué? Orar que Dios nos conceda deleite en su palabra. Orar que su palabra resulte dulce a nuestro corazón. Porque si hay disfrute, entonces no tendremos que volvernos legalistas con eso. Y yo pienso, Pastor Eduardo y Daniel, que el gran problema, si somos honestos, el gran problema es que muchas veces encontramos la palabra aburrida. Encontramos la palabra de Dios pesada. Y en la esencia, el efecto está ahí. Para muchos es más fácil ver algo en Netflix que leer un capítulo de Proverbios. Sin embargo, el efecto en el alma es abismal. Uno no se entretiene, sin embargo, el otro no transforma. Uno no se enfoca en lo temporal, el otro no se enfoca en lo eterno. Uno refuerza la simpleza, el otro nos da sabiduría. ¿Cómo es posible que aún en eso nosotros seamos tan simples con esas cosas? El asunto es que no hay deleite cuando vamos allí. Hay que orar. Dios puede hacer eso. Los salmos hablan de que Dios nos abra los ojos para ver las maravillas de su ley. Las maravillas de su ley. Tiene que haber un lente espiritual que encuentre interesante la palabra, como dice el pastor Eduardo. Que yo tenga convicción, eso es Dios que habla, el poder que tiene esa palabra, que es como el aire al cuerpo, no podemos subsistir sin ella. Entonces, nosotros debemos venir cada día a llenar nuestras almas de ese alimento espiritual. Y yo tengo la convicción de que en gran medida el gozo y la paz en nuestras vidas serán directamente proporcionales al efecto de esa palabra en el corazón. Porque como hemos estudiado aquí, el pastor Eduardo lo mencionaba, de ponernos, de quitarnos, de renovarnos, si esa palabra no ocupa la mente, si esa palabra no es el centro de nuestros pensamientos, entonces nos va a ser difícil crecer y despegar y vivir una vida que sea glorificante a Dios. Entonces, yo creo que si entendemos el beneficio, el poder, la dulzura, no, va a ser mucho más interesante para nosotros, más atractiva esa. Y el pastor Eduardo mencionaba especialmente el tema de meditar y reflexionar. Yo creo que no puede haber una observación más acertada que esa. No nos gusta meditar. Nosotros vivimos en una generación de demasiada velocidad. Y nosotros creemos que con leer un versículo ya hicimos un devocional. Y ese es el error más grande del mundo, porque puede ser que el versículo te pase de noche. Yo no sé si usted es como yo, pero muchas veces yo leo un versículo y 2 horas más tarde yo ni me acuerdo cuál fue el versículo que leí. Y la única manera es, como dice el pastor Eduardo, meditar, reflexionar. Alguien decía, yo debo quedarme ahí, en esa palabra, hasta que esa palabra se vuelva relevante para mí. Yo debo quedarme rumiando esa palabra
hasta que la palabra se vuelva relevante para mí, para mi circunstancia específica del día. Esa es la manera como debemos anhelar estar en la palabra. La verdad que me encantó ese anhelar, pero como usted decía, pastor, finalmente ahí, pues, que Dios transforme con ese anhelo nuestro corazón, porque los fariseos estaban llenos de la palabra, pero ese corazón no estaba siendo transformada. Pero más que eso, pues, que Dios procure en nosotros un corazón rendido y dispuesto a obedecerlo, porque muchas veces conocemos la palabra, pero es para tratar de guiar la vida de los demás y no para que nuestro corazón se rinda en obediencia y poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha traído a este mundo. Entonces vamos a continuar, y para que usted no me diga, Pastor Méndez, que yo de verdad que no le dejan palabra para hablar, yo lo voy a hacer inverso ahora. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Usted va a responder primero. Sabemos que algunos hermanos hoy están sumergidos en una gran crisis. Y esa crisis puede ser económica, puede ser de salud. Muchísimas cosas han sucedido en este tiempo. Mi pregunta es, ¿qué podríamos recordarle a ellos en este momento tan difícil? Mira, Daniel, yo creo que hay dos cosas, siendo, a mí me gusta el pastor Eduardo, que él es muy resumido, muy enfático en las cosas. Yo, de todo lo que podemos decir, quizá una manera más resumida, es recordar dos cosas. Primero, ¿quién es Dios? Porque una de las cosas que la crisis, el sufrimiento hace, que nos borra la imagen de lo que Dios es. La teología de Dios es importante en medio de un sufrimiento. Job 23, 13, 14 dice, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer lo hace. Y hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo va a realizar. Entonces Dios no está cruzado de brazos. Dios no está tan lejos que no puede escucharme, ni tan ocupado que no pueda atenderme. Dios es el Rey soberano del universo y todo esto es parte. Hay un propósito en el sufrimiento y Dios sabe lo que Él está haciendo. Entonces, consuela mucho, Daniel y Eduardo, recordar lo que Dios es. La teología de Dios en el sufrimiento es clave en cuanto a eso. Y lo segundo, recordar sus promesas. Hay promesas que son como oro en medio del sufrimiento. Isaías 43, 1 y 2, pero ahora así dice el Señor que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas. Ese es el énfasis de la promesa, no temas, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y cuando cruces las aguas, no si cruzas, sino cuando cruces, porque es seguro que va a cruzar, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazará la llama. Dios nos dice, en medio de lo que estás viviendo, no temas, yo estaré ahí. Esa es una tremenda promesa. Y la otra es el Salmo 46:10, que dice, está quieto y sabed que yo soy Dios. Yo seré exaltado en las naciones, yo seré exaltado en la tierra, porque la primera inquietud en la crisis es alborotarse uno y creer que Dios necesita ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Dios dice, tranquilo. La abuela mía en Santiago, ella usaba esa expresión cuando lo veía uno un poquito alborotado, como muchacho inquieto, así como el pastor Eduardo también. Y ella le decía a uno, muchacho, tranquilízate, tranquilo, aquíétate. Y eso es exactamente lo que Dios dice en medio de la turbulencia. Tranquilo, yo soy Dios, yo seré exaltado. Creo que es una promesa maravillosa en medio de la crisis. Bueno, en medio de la crisis yo retomaría lo que dijo Luis. Dios es soberano, debemos conocer a Dios, conocer sus atributos. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. El mundo no va a dejar de girar por la crisis. Dios va a seguir controlando todas las cosas. Y me gusta mucho el ejemplo que hay en las Escrituras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Daniel, estaba preso y cuando escribe a los filipenses, él dice, yo estoy preso por la causa de Cristo. Lo primero que debemos entender en medio de la crisis es que Dios está en el problema, como dice Luis. Dios no nos ha dejado solos. Dios va a seguir reinando.
Pero no solamente debemos ver a Dios en medio de la situación, en medio del problema, de la crisis, sino los buenos propósitos de Dios. Dios está utilizando todo lo que ocurre para cumplir su plan eterno de redención. Nosotros somos hijos de Dios y dice la Escritura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Sabemos que Dios para sus hijos tiene planes de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Fíjense cómo Pablo estaba preso y había hermanos que estaban predicando, parece por celo, por contienda, el evangelio. Y Pablo dice, miren, todo esto que ha ocurrido ha redundado para el bien del evangelio. Hay hermanos que por la razón que sea están predicando el evangelio. Hay personas que se están convirtiendo, los militares de la guardia de César, de la guardia pretoriana que cuidaban a Pablo, oían la predicación de Pablo y muchos se convirtieron porque él dice en la epístola a los Filipenses, lo de la casa del César os saludan, o sea, que habían escuchado el evangelio, había conversiones en ese medio. Entonces nosotros debemos adoptar esa actitud de ver a Dios obrando, como dice Luis, de ver los buenos propósitos de Dios y en medio de la situación que estemos. Luis decía que debemos ver las promesas de Dios y yo estoy 100% de acuerdo. El punto que debemos ver es qué Dios quiere que yo haga en medio de esta situación para glorificar el nombre de Jesucristo. No importa que yo esté en prisión, no importa que esté en enfermedad, no importa que no tenga trabajo, no importa que esté solo. Nuestro propósito en la vida es vivir para la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice en medio de su encarcelamiento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amén. Pastor, a mí me encantaría que para terminar nuestro programa, ustedes pudieran dar unas palabras finales de exhortación para todos aquellos que escuchen este programa y que puedan escuchar todos esos programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Bueno, si me toca a mí hablar primero, yo daría palabras de acción de gracias, Daniel, y daría las palabras de exhortación para Luis. Yo quiero dar gracias a Dios por concedernos traer esta primera temporada del programa de Conectando en tiempos tan difíciles y de tanta incertidumbre que vivimos con la pandemia. Darle gracias a todo el público que nos ha seguido durante todo este tiempo. Darte gracias a ti, Daniel, porque tú has trabajado arduamente preparando los temas, preparando el programa, buscando los temas que eran necesarios en medio de esta situación. Y doy gracias a Dios por ti, por la forma en cómo has trabajado, te has entregado, te has dedicado a este programa. Quiero darle gracias a Luis, porque para mí es un privilegio y él lo sabe, no solo por la amistad que nos une, sino por el cariño, el amor y el respeto que le tengo como un siervo del Señor Jesucristo. Y darle la gracia también a todos los pastores y hermanos que nos han acompañado en los diferentes programas. Bueno, igualmente, para no sobreabundar en agradecimiento, yo creo que el mejor regalo que este programa ha provisto es que están ahí como recursos de ayuda para nuestro crecimiento. El llamado nuestro es vivir para la gloria de Dios, y una de las cosas que últimamente hemos estado haciendo mucho énfasis es que Dios no es simplemente una verdad para ser comprendida, sino una persona para ser conocida. Hay una relación que debemos desarrollar con Dios. Y estos son recursos extraordinarios para eso. Nosotros le llamamos recursos de referencia, es decir, esto no es un asunto de que ya yo vi el programa, eso no funciona así, sino que hay que volver y volver y volver a estos recursos. Yo creo que
Una de las grandes bendiciones que este ministerio provee es que esos recursos están ahí disponibles para nosotros en cualquier momento de necesidad. Como decía Eduardo, Daniel ha hecho un trabajo extraordinario organizando esto, su equipo de producción organizando, y esto funciona como una biblioteca de recursos. Así que más que un asunto de un programa que ya yo lo vi, es un tema de referencia al cual puedo volver una y otra vez para hallar refugio en la palabra, para las situaciones de la vida. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo y al mismo tiempo que nos acompañen orando, que Dios nos guíe en considerar nuevas iniciativas que puedan sernos de ayuda en nuestro sincero deseo de vivir para la gloria de Dios. Bueno, de verdad que gracias nuevamente a ustedes, se lo he dicho muchas veces. Gracias por estar dispuestos a dejarse usar. Gracias por abrir sus corazones. Una de las cosas que más ha chocado a las personas es verlo a ustedes en su debilidad y su necesidad, aún como pastores, de esa necesidad que tienen de estar conectados a la palabra. Gracias por estimularnos a vivir cada año, cada mes, cada hora, cada minuto, cada segundo y cada milisegundo, deseando estar conectados a la palabra. A todos ustedes que nos han acompañado, que han sido parte esencial de este ministerio, gracias. Hermanos, Dios nos ha bendecido grandemente a través de cada uno de ustedes. Sus testimonios, sus comentarios, sus correos, Dios lo ha usado para animarnos en todo este tiempo. Los últimos 2 años hemos vivido momentos difíciles, hemos experimentado temor, hemos experimentado angustia, dolor, preocupaciones. Sin embargo, tengo que confesar que ha sido un gran privilegio, un maravilloso privilegio estar conectados a la palabra, a esa palabra que es viva, a esa palabra que es eficaz, a esa palabra que es útil, que nos corrige, que nos enseña, que nos estimula, que nos conforta. Esa palabra que nos prepara y nos capacita para toda buena obra. Si al igual que yo ha sido bendecido por este programa, no olvide que todo lo que es bueno y perfecto, todo lo que recibimos en nuestra vida es un regalo que desciende de arriba. No sale de nosotros, desciende de nuestros padres. Por eso a Él y solo a Él sea la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga.